Hay futbolistas que nacen con talento, hay otros que nacen con una historia, y después está Romelu Lukaku, un delantero que con apenas 16 años ya estaba jugando como profesional, un jugador que llegó a costar más de 100 millones de euros, que ganó una Serie A, que se convirtió en el máximo goleador histórico de Bélgica, que pasó por el Chelsea, el Manchester United, el Inter, la Roma y el Napoli, y que hoy, con 33 años, acaba de comenzar otro capítulo de su carrera en Turquía. Pero para entender realmente quién es Romelu Lukaku, hay que olvidarse por un momento de los millones, los goles y los grandes estadios, porque antes de ser una estrella, Lukaku fue un niño que vio a su familia pasar hambre, y esa es la historia que quiero contarte hoy. Romelu Menama Lukaku Bolingoli nació el 13 de mayo de 1993 en Amberes, Bélgica. Su padre, Roger Lukaku, también había sido futbolista profesional y llegó a representar a Zaire. Por eso, desde pequeño, Romelu tuvo el fútbol muy cerca, pero su infancia estuvo muy lejos de ser perfecta. Cuando Romelu tenía apenas 6 años, su padre dejó de jugar profesionalmente, y la situación económica de la familia cambió completamente. Su madre, que sufría diabetes, tuvo que continuar trabajando. La familia llegó a tener problemas incluso para comprar comida. El propio Lukaku ha contado que durante años sus padres llegaban a renunciar a su propia cena para que él y su hermano Jordan pudieran comer. Y hay algo todavía más fuerte. Lukaku recuerda que hubo momentos en los que la electricidad y la calefacción dejaron de funcionar durante días. También contó que su madre llegaba a añadir agua a la leche para intentar hacerla durar más. Y él veía todo eso. Era solamente un niño. Pero comenzó a entender algo que probablemente ningún niño debería tener que entender tan pronto. Su familia necesitaba dinero. Y él quería encontrar una manera de ayudarla. Su solución, el fútbol. Lukaku no veía el fútbol simplemente como un juego. Lo veía como una salida, como la oportunidad de cambiar la vida de su familia, y desde muy pequeño comenzó a tomárselo de una manera diferente. Mientras otros niños jugaban por diversión, él entrenaba pensando en convertirse en profesional. Incluso llegó a jugar con botas que ya le quedaban pequeñas porque no había dinero para comprar otras. Y además tuvo que soportar algo que marcaría su carrera para siempre, el racismo. Por su origen congoleño, su físico y su aspecto, Lukaku tuvo que enfrentarse desde niño a comentarios y prejuicios. Pero en lugar de alejarlo del fútbol, todo aquello terminó alimentando todavía más su obsesión. Lukaku comenzó su formación en el Lierse, y rápidamente quedó claro que aquel niño era diferente. Su físico era impresionante, era enorme para su edad, pero además tenía velocidad, potencia y una obsesión por marcar goles. En 2006, cuando tenía solamente 13 años, llegó al Anderlecht, y ahí empezó realmente su ascenso. Lukaku comenzó a destrozar las categorías inferiores, marcaba goles constantemente, y llegó un momento en el que ya no tenía sentido seguir enfrentándote solamente a jugadores de su edad. Tenía que jugar contra adultos. Con apenas 16 años, Lukaku debutó con el primer equipo del Anderlecht, y poco después consiguió algo histórico. Se convirtió en uno de los goleadores más jóvenes de la historia del campeonato belga. Pero había algo todavía más importante. El niño que había visto a sus padres pasar hambre, ahora estaba consiguiendo su primer contrato profesional, y su vida estaba empezando a cambiar. A los 16 años ya había cumplido la primera parte de la promesa que se había hecho a sí mismo, convertirse en futbolista profesional. Pero Lukaku no quería simplemente ser profesional, quería ser uno de los mejores. En 2011, con solamente 18 años, llegó el gran salto. El Chelsea decidió apostar por él. Lukaku fichó por el club londinense y llegó a Stamford Bridge como uno de los delanteros jóvenes más prometedores del mundo. Y aquí comienza una de las partes más curiosas de su historia, porque el jugador que parecía destinado a conquistar Inglaterra no consiguió hacerlo inmediatamente. En el Chelsea tuvo pocas oportunidades y terminó saliendo cedido. Primero al West Bromwich Albion, y ahí ocurrió algo que cambiaría su carrera. Lukaku empezó a demostrar lo que realmente podía hacer. En la Premier League se encontró con defensas mucho más fuertes, pero su combinación de potencia, velocidad y capacidad para atacar espacios comenzó a convertirlo en un delantero peligrosísimo. Después llegó el Everton, y ahí Lukaku explotó. En 2014, el Everton apostó definitivamente por él. El club pagó alrededor de 28 millones de libras para quedarse con Lukaku, después de su cesión. Y durante los siguientes años, Lukaku se convirtió en uno de los mejores delanteros de Inglaterra. Marcaba goles de todas las maneras, con la derecha, con la izquierda, de cabeza, al contragolpe, jugando de espaldas, atacando el espacio, y cada temporada parecía más completo. En 2015 alcanzó una cifra histórica en la Premier League al convertirse en el jugador más joven en llegar a los 50 goles en la competición. Y en el Everton terminó convirtiéndose en una auténtica estrella. Pero había algo que todavía le faltaba, un equipo capaz de competir por los grandes títulos, y entonces apareció una nueva oportunidad, el Manchester United.
En 2017, el Manchester United fichó a Lukaku, y las expectativas eran gigantescas. Ya no era el niño del Anderlecht, ya no era la promesa del Chelsea, ahora era uno de los delanteros más importantes de la Premier League y tenía que demostrarlo en Old Trafford. Lukaku comenzó bien, marcó goles, fue importante para el equipo, pero poco a poco empezó a aparecer algo que lo acompañaría durante gran parte de su carrera: la crítica. Cuando fallaba una ocasión, se hablaba de ello. Cuando tenía un mal partido, se hablaba de ello, y su físico se convirtió incluso en motivo de debate. El problema es que Lukaku nunca fue un delantero perfecto técnicamente, pero sí era extremadamente poderoso. Cuando encontraba el contexto adecuado, podía ser prácticamente imparable, y eso quedó demostrado cuando llegó el siguiente capítulo: Italia, el Inter de Milán. En 2019, Lukaku dejó el Manchester United y fichó por el Inter, y probablemente aquí encontramos la mejor versión futbolística de su carrera. Antonio Conte confiaba completamente en él, y Lukaku encontró un sistema que potenciaba todas sus virtudes. Ya no tenía que ser simplemente el delantero que esperaba dentro del área. Podía recibir lejos del arco, correr al espacio, aguantar a los centrales, asistir, combinar y sobre todo, marcar. Su sociedad con Lautaro Martínez se convirtió en una de las más peligrosas de Europa, y en la temporada 2020-21 llegó la recompensa. Lukaku marcó 24 goles en la Serie A y terminó siendo reconocido como el mejor jugador de la competición. El Inter ganó el Scudetto y Lukaku terminó esa temporada con 30 goles en todas las competiciones. El niño que había visto a sus padres pasar hambre ahora era campeón de Italia, y además estaba considerado uno de los mejores delanteros del mundo. Parecía que finalmente había encontrado su lugar, pero entonces llegó una decisión que cambiaría nuevamente su carrera. El Chelsea volvió a llamar. En 2021, el Chelsea pagó una cifra récord para traerlo de vuelta. El traspaso rondó los 115 millones de euros. Lukaku regresaba al club 10 años después de su primera llegada, y esta vez era diferente. Ya no era un niño, ya no era una promesa, era una estrella mundial. Pero el fútbol no siempre funciona como uno imagina. Su segunda etapa en el Chelsea fue complicada. Las lesiones, el sistema del equipo, la relación con el entrenador y una polémica entrevista en la que habló de su situación terminaron provocando una enorme tensión. Y apenas un año después, Lukaku volvió al Inter. A partir de ahí comenzó una etapa mucho más complicada de su carrera. Cesiones, cambios de club, expectativas enormes y una pregunta que empezó a aparecer cada vez más: ¿qué había pasado con aquel delantero que había sido imparable en Italia? Después de regresar al Inter, Lukaku pasó por la Roma y posteriormente volvió a Italia para jugar con el Napoli. En el Napoli encontró nuevamente a Antonio Conte, el entrenador que había conseguido sacar su mejor versión en el Inter, y la historia volvió a repetirse parcialmente. Lukaku seguía siendo capaz de marcar goles y de utilizar su cuerpo como pocos delanteros en el mundo, pero ya no era aquel jugador de 27 años que parecía capaz de dominar Europa. Ahora tenía más de 30 años, había sufrido lesiones, había pasado por varias situaciones complicadas y su carrera empezaba a entrar en una nueva etapa. Sin embargo, todavía tenía algo que nadie podía quitarle: su lugar en la historia de Bélgica. Con la selección belga, Lukaku consiguió convertirse en algo que parecía imposible cuando debutó siendo adolescente. En 2010, con solamente 16 años y 294 días, debutó con Bélgica contra Croacia, y durante los siguientes años fue creciendo junto a una generación histórica: Hazard, De Bruyne, Courtois, Kompany, Vertonghen, Fellaini, una generación que convirtió a Bélgica en una de las selecciones más respetadas del mundo, y Lukaku fue su principal goleador. En 2017 se convirtió en el máximo goleador histórico de Bélgica, y para el Mundial de 2026 ya llegaba con 89 goles internacionales en 124 partidos, según la FIFA. Pero todavía consiguió escribir otra página histórica. Durante el Mundial de 2026 aumentó todavía más su registro goleador y se convirtió en el máximo goleador de Bélgica en la historia de la Copa del Mundo. La FIFA registra actualmente 8 goles mundialistas para Lukaku. Puede que nunca haya ganado un mundial, puede que Bélgica nunca haya conseguido ese gran título que su generación prometía, pero si hablamos de goles, Lukaku es, sin discusión, uno de los nombres más importantes de la historia del fútbol belga. Y llegamos al presente, agosto de 2026. Romelu Lukaku tiene 33 años. Después de su etapa en Napoli, aparece un nuevo destino: Turquía, Fenerbahce. El club turco ha llegado a un acuerdo con el Napoli por alrededor de 6 millones de euros más variables. Lukaku ya habría pasado el reconocimiento médico y está preparado para comenzar una nueva aventura. Y quizás este fichaje tenga algo de simbólico, porque cuando Lukaku llegó al Anderlecht era un niño que solamente quería convertirse en futbolista para cambiar la vida de su familia. Hoy ha pasado por algunos de los clubes más grandes de Europa, ha marcado cientos de goles, ha ganado títulos, ha sido máximo goleador de su selección, ha sido campeón de Italia y se ha convertido en uno de los delanteros más reconocibles de su generación.
Pero quizás lo más interesante de Romelu Lukaku no sean sus goles, ni los millones, ni los clubes, ni siquiera los títulos. Lo más interesante es que su carrera nunca fue perfecta. Falló, fue criticado, se marchó de clubes por la puerta de atrás, volvió a otros, tuvo temporadas increíbles y otras decepcionantes, pero siempre siguió adelante, porque antes de ser el delantero que vemos hoy, fue aquel niño que vio a su madre intentar hacer durar la leche un día más. Fue aquel niño que vio a sus padres renunciar a comer para que él y su hermano pudieran hacerlo. Y fue aquel niño que decidió que algún día iba a cambiar esa situación. Lo consiguió. Y quizás por eso, aunque la carrera de Lukaku pueda dividir opiniones, hay algo que nadie puede discutir. Romelu Lukaku nunca dejó de intentarlo. De los barrios humildes de Bélgica a los grandes estadios de Europa. De no tener suficiente comida a convertirse en uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol internacional. Esta es la historia de Romelu Lukaku y apenas acaba de comenzar otro capítulo.